Yo soy Andrea Mesones, soy guía de personas autistas en EITA desde hace 2 años. Aparte tengo una certificación en diagnóstico y detección de las condiciones del espectro autista por Enlace Autismo México y estoy haciendo una formación de la psicoterapia cognitiva contemporánea en Foro actualmente. Bueno, y soy coordinadora junto con Luciana del proyecto de Mujeres Autistas. Bueno, yo me llamo Luciana Augusto, trabajo en EITA hace 3 años, soy guía de personas autistas, terminé la carrera de psicología y también cuento con una certificación en diagnóstico diferencial, en diagnóstico y detección de las condiciones del espectro autista en Enlace Autismo junto con Andrea. Y desde el 2018 formo parte del proyecto de Mujeres Autistas. Soy coordinadora junto con Andrea. Y vemos todo lo relacionado a mujeres autistas, ¿no? A los diferentes servicios que llevamos a cabo en EITA, ¿no? Tanto los talleres de habilidades sociales y los diferentes espacios que tenemos dirigidos a mujeres autistas. Sí, que ya hacia el final de este envío igual les vamos a comentar un poco más sobre el proyecto en sí y puedan saber todos los servicios y espacios que brindamos a través del proyecto. Okay. Bueno, ahora antes de comenzar queríamos explicarles un poco los términos que nosotros utilizamos, ¿sí? Para que vayan más o menos en la misma línea que nosotros a la hora de repente de mencionar ciertos términos que de repente ustedes no consideran, vamos a contarles nuestra perspectiva, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar, nosotros consideramos el autismo una condición y no un trastorno ni enfermedad. ¿Por qué? Porque la palabra condición hace referencia a un estado de salud y reconoce que hay déficits o dificultades, pero también reconoce las habilidades y las capacidades de la persona, ¿no? A diferencia de la palabra trastorno o enfermedad, que se enfoca principalmente en lo que son los déficits y las dificultades. Entonces, una condición parte desde que la persona nace y lo va a acompañar a lo largo de toda su vida, ¿no? Como es el autismo. Exacto, entonces por eso también hablamos de personas autistas y no con autismo, ¿no? Porque es una condición de vida y no una característica, digamos, que se pone y se saca o a veces se tiene y otras veces no, ¿no? Es parte de su identidad. Ya cada persona autista también tiene la completa libertad de decir cómo prefiere que se le llame, se hable sobre su identidad, pero muchas personas de la comunidad autista han manifestado una preferencia en algunos casos de hablar de personas autistas y no con autismo, ¿no? Entonces, siguiendo también con la terminología de la condición específicamente, nosotras a lo largo del en vivo quizás van a escuchar que no mencionamos el término Asperger. Si bien muchas personas que antes fueron diagnosticadas como Asperger son a las que a veces nos vamos a referir en el en vivo o acuden a nuestros espacios, es importante aclarar que el término Asperger y el diagnóstico en sí del síndrome de Asperger que había anteriormente ya no se utiliza formalmente para los sistemas diagnósticos, ¿no? En el anterior DSM-4 revisado estaba ese diagnóstico separable del autismo, pero actualmente podríamos decir que es un concepto que fue absorbido por las condiciones del espectro autista en general, ¿no? Si bien cada persona autista es totalmente diferente, dentro de ellas estarían las que antes eran diagnosticadas como Asperger. Igual si tienen dudas sobre esto, porque es algo que genera mucha confusión por lo difundido y extendido que está el concepto de Asperger, ahí nos la pueden poner. Por otro lado, también quizás van a escuchar que a lo largo del en vivo, Luciana y yo nos referimos a nuestras participantes o nuestros participantes, y es porque en EITA consideramos el lenguaje como muy importante para la conceptualización de nuestro trabajo y decir a una persona que acude a consulta a nuestros servicios paciente lleva detrás toda esta carga de que es alguien
paciente y no activo en su proceso de mejora, de cambio, de autoconocimiento. Entonces, por eso decidimos dejar de lado el concepto paciente que viene de todo este lenguaje médico y utilizar el concepto participantes. Por último, aclarar que el paradigma por el cual regimos nuestro trabajo es el de la neurodiversidad, que hace referencia a la diversidad en las características humanas como resultado de las diferencias neurológicas de las personas, que es el común en todos y todas, ¿no? No hay una persona igual a otra cognitiva neurológicamente, y es por eso que es importante tener claridad que así como hay biodiversidad en quizás lo que vemos a nuestro alrededor como paisajes, etcétera, también a nivel de la naturaleza humana hay diversidad neurológica. Bueno, entonces, después de esas aclaraciones, ya podemos comenzar con el tema de mujeres autistas. Bueno, entonces antes de comenzar a hablar sobre las características en particular de las mujeres autistas que pueden diferenciarse a la hora de desempeñarse, va a ser importante aclarar por qué es importante hablar de mujeres autistas, ¿no? Entonces, mediante nuestras experiencias, al momento de trabajar con mujeres que están dentro de las condiciones del espectro autista, pudimos notar que en su día a día presentaban muchas barreras, ¿no? Tanto sociales como personales, que finalmente les hacían cuestionar sus experiencias hasta el punto de llegar que algo en ellas no andaba bien, ¿no? Entonces, también pudimos notar mediante nuestras experiencias que existe bastante estigma sobre cómo debe ser una persona autista, ¿no? Y Claro. esto genera que las mujeres sean doblemente invisibilizadas, ¿no? Tanto por su género como por su condición. En el caso de por su género, porque se encuentran frente a las desigualdades de la sociedad y frente a su condición, ya que se encuentran en una posición de vulnerabilidad por desconocimiento de las características en particular de las mujeres autistas. Claro. ¿No? Entonces, al nosotros observar estos puntos, pudimos darnos cuenta de que las mujeres autistas se enfrentan un mayor desafío, ¿no? Ya que en muchas ocasiones las características de su condición no son reconocidas o no son aceptadas como válidas, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que las mujeres autistas suelen recibir diagnósticos erróneos, diagnósticos tardíos y por lo tanto una intervención tardía o una intervención equivocada, pero en el punto de que no abarcan el origen de la situación, sino ven como que otras características que también quizás tienen que trabajar, pero no de raíz. Claro, y eso lo hemos visto también sobre todo quizás en las evaluaciones diagnósticas que hemos realizado a mujeres, vemos que como al momento de explorar antecedentes, diagnósticos previos, intervenciones previas, vemos como muchas tienen una larga historia de acudir a diferentes consultas, ¿no? Y haber recibido diferentes diagnósticos. Quizás por ahí hemos escuchado el diagnóstico de ansiedad social, el diagnóstico de astamutismo, de TDAH, de ansiedad únicamente o depresión, o retraso en el lenguaje quizás, ¿no? O hasta esquizofrenia, ¿no? Yo he podido experimentar que han habido como que ciertos casos en los que las han diagnosticado con esquizofrenia porque tienden a hablar solas, ¿no? Claro. Pero el origen ahí no es porque sea esquizofrénica, sino hay otro motivo que va relacionado a lo que es el filtro, a la comunicación, ¿no? Exacto. Exacto, y ese es el problema a veces cuando se toman criterios de los manuales diagnósticos por el cual se rigen muchos profesionales, psicólogos, psiquiatras, etcétera. El problema de ver los criterios diagnósticos, bueno, síntomas, como también se dice en el lenguaje médico, de forma aislada, ¿no? Y no en un conjunto, no entenderlo en un contexto, no entender el proceso de pensamiento detrás de cada conducta observable por el profesional. Y es ahí donde hacemos hincapié en la importancia de un profesional especialista en autismo para hacer como el descarte, ¿no? La evaluación de detección. Exacto, porque de por sí toda
todo el proceso diagnóstico están basados en las características de los hombres, ¿no? Entonces hay mucho estereotipo de cómo debe ser una persona autista, ¿no? Con ciertas características, y si que sale o varía un poco estas características, ok, no es. Entonces, Claro. es muy común que la sociedad piense de que o sea, que es más aceptable que una mujer sea un poco más introvertida, que prefiera estar más en casa que rodeada de otras personas, o que sea más emocionales. Entonces, hay muchos estigmas que deben ser eliminados, y bueno, por eso estamos en este espacio, ¿no? Para poder aclarar estos puntos y haya un mayor conocimiento en base a esto. Entonces, como estábamos conversando, las mujeres autistas pueden pasar desapercibidas por varios motivos. No habíamos hablado por el género, por la condición, pero específicamente, ¿qué en la condición, no? Aparte de que los profesionales quizás no tienen la información ideal y adecuada para poder atender a sus necesidades, también podemos ver que de por sí las características en las mujeres autistas relacionadas al autismo son más sutiles, ¿no? Y como habíamos hablado de los profesionales, lo que se usan otro tipo de diagnósticos, ¿no? Y que el sistema diagnóstico están basados más que nada en hombres. Sí. Aparte de esto, es importante conversar sobre el camuflaje, ¿no? Que es una característica muy común en todas las mujeres, ya que tienden a, o sea, al necesitar pertenecer a un grupo, muestran, tienden a observar conductas, ¿no? Y de esta manera enmascarar sus características, y es ahí que pueden pasar desapercibidas por las conductas aprendidas que ven en otras personas, ¿no? Claro. Y esto puede traer mucha vulnerabilidad y mayor riesgo, ya que al copiar conductas, no necesariamente las aplican en el contexto adecuado, ¿no? Entonces ahí hay como que un riesgo a la hora de camuflar sus características, observar otras conductas que quizás no las aplican en el contexto que quizás lo observaron en otro momento, ¿no? Claro, y justo con Lu un poco hablando de, preparando un poco este envío, hablamos sobre diferentes temas que se mezclan en el camuflaje, ¿no? Que son importantes de prestar atención. Y ahí hablábamos del agotamiento que esto genera en muchas mujeres que nosotras hemos visto, ya sea en el espacio de talleres, en los encuentros, en la intervención. Y mira qué coincidencia, o sea, qué tan frecuente suele ser esta necesidad de atención, de que esta semana tuve una participante que justo me mencionó: yo a veces, Andrea, cuando estoy muy estresada, agotada, es como que todo lo que ya soy consciente de que tengo que ser más asertiva, no tan directa al decir algo, tener un poco más de filtro, que yo normalmente cuido bastante y me concentro en hacer, es como si se me bajara esa barrera. Se siente tan agotada también por el hecho de tener que camuflarse y filtrar las cosas que dice, que claro, cuando ya está abrumada por otras cosas que le estresan, es, es mucho más agotador intentar camuflarse a través de manejar más conscientemente el tema del filtro y todo eso, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta que si bien el camuflaje a muchas las ayuda para, por ejemplo, no ser tan directas al decir algo, que se malinterprete algo que dicen o hacen, al copiar una conducta y eso que les permite entrar a un grupo nuevo de amistades, etcétera, también hay que ir ahí chequeando cómo va el cansancio en relación a eso, ¿no? Y flexibilizar un poco sobre ese tema también. Así es. Entonces, ahora vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Por el momento no me parece. No. Ok, Ujú. entonces vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre diferentes áreas en las que nosotros notamos una forma distinta de desempeñarse en la mujer autista, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre el área de la comunicación. Las mujeres autistas, como habíamos mencionado, suelen usar sus gestos adecuadamente, pero estos gestos son copiados, ¿no? A partir de una observación y mímicas de otras personas.
Otro punto importante es la escasa espontaneidad, por eso tienden a copiar la conducta, ¿no? Entonces muchas veces estos gestos o estas formas de comunicar no son naturales, ¿no? Sino es como que una copia, ¿no? Claro. Entonces ahí baja la espontaneidad a la hora de expresarse. Ujú. Algunas mujeres pueden tener más dificultad para comunicarse verbalmente desde cómo expresarse o comunicar en una interacción. Y asimismo, relacionado a lo que acabo de mencionar, muchas veces suelen ser monólogas, ¿no? Y no son bidireccionales a la hora de comunicarse, ¿no? Como que tienden a hablar mucho sobre de repente lo que les interesa en ese momento sin esperar a cambio una respuesta Ujú. de la persona que las está escuchando, ¿no? Claro. Sí, y en eso, claro, hacemos énfasis en la diferencia porque usualmente, quizás a diferencia de la mayoría de hombres, y acá es importante saber de que también pueden haber hombres que tengan estas características más sutiles que estamos mencionando de las mujeres, ¿no? No es algo que generalicemos, nuevamente cada persona es diferente, pero vemos que suele pasar más en las mujeres que sí quieren hablar de su interés constantemente y darte información y tener la sensación de que tú te estás interesando en su interés o en lo que ellas quieren contar. Entonces eso vemos también a veces en el taller, ¿no? A veces parece como una lucha de quién cuenta más sobre su interés entre las chicas del taller y se pasa mucho rato hablando, claro, hay como un exceso de comunicación por momentos y no se mide qué tanto se está dando la comprensión del otro lado, el interés, ¿no? Si alguien quiere opinar algo, a veces no se percatan de eso y como no se permite la intervención, ¿no? De las chicas, de las otras chicas sobre el tema que cada una está comentando. Una vez, también una participante mía me decía, es que a mí me gusta ser como recolectora y, ¿cómo se puede decir? Como la que entrega datos, ¿no? O sea, a mí me encanta la conversación de datos, de datos concretos del tema que están hablando un grupo de personas. Entonces, ella decía, yo como en un grupo de conversación sería la informante, algo así, ¿no? Entonces veía que ese era más o menos el rol que podía desempeñar en ese grupo y a veces es súper interesante tener a alguien que te da datos, definitivamente, ¿no? A mí también me gusta cuando me cuentan algo que no sé, Ujú. pero eso ya si se lleva y se generaliza a muchos contextos o absolutamente a todos, pues no permite a veces generar vínculos más cercanos, ¿no? Pasar un lenguaje más emocional y no solo de datos, ¿no? Así Entonces es. es importante tener eso en cuenta. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿podrían compartir alguna experiencia propia o de algún caso que hayan apoyado que ejemplifique el camuflaje y el estrés que genera, sus consecuencias y cómo se pudo superar con una convivencia saludable con su condición? Ujú. Bueno, justamente este que yo contaba, ¿no? De mi participante que me decía que cuando se estresa por temas del trabajo, por ejemplo, se le bajan estas barreras del filtro y al final se siente muy culpable por como haberse permitido ser muy directa con otras personas. Entonces, una teoría que a mí y alumnos gustó mucho escuchar es la teoría de las cucharas para medir el agotamiento de las personas. Y es algo que utilizamos mucho en intervención y ha funcionado bastante bien, ¿no? Es aceptar y entender que nosotros tenemos una cantidad de energía para nuestro día y hay días que despertamos quizás con más energía que otros. Entonces, si nosotros podemos objetivizar nuestra energía en cosas, ya puede ser lapiceros, en este caso se llama teoría de las cucharas porque la mujer que comentó esta idea de conceptualizar como su energía y su agotamiento tenía cucharas ahí y las usó para ejemplificar su energía, ¿no? Entonces, saber de que tenemos una cantidad de cucharas para invertir nuestra energía en el día y que cuando algo yo ocupo 5 cucharas y solo nos quedan otras 5, hay que saber reconocer que solo nos quedan estas 5, no pretender de que ese día que nos agotamos por una cosa, vamos a hacer igual de cantidad de cosas que otros días que no nos han agotado tantas experiencias o situaciones.
¿no? Entonces, en el caso de camuflaje, es importante que cada chica reconozca la forma en la que ellas camuflan a veces ciertas conductas y qué tanta energía les quita en su día a día, para que de esa forma se busque mantener un mejor equilibrio de actividades agotadoras y no lleguen a este como punto de quiebre y de malestar tan intenso, ¿no? Porque el malestar va a estar en la vida de absolutamente todas las personas, pero la intensidad es lo que podríamos abordar, ¿no? Así es. Bueno, ahora pasando a la siguiente área que vamos a conversar, que es la interacción social en las mujeres autistas. Muchas mujeres se les hace difícil hacer amigos de su edad, ¿no? Y tienden a buscar amigos o más pequeños o de mayor edad. Pues eso también va mucho de la mano con que los intereses de la mujer autista muchas veces no están como que acorde a sus pares, ¿no? Entonces tienden a dirigir su atención a otras etapas, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Como que personas de menor edad o de mayor edad. Y también otra característica es que pueden interesarse más en hechos e información que en las mismas personas, ¿no? Y esto puede traer un poco de dificultad a la hora de interactuar, ¿no? A la hora de poder lidiar con diferentes relaciones o crear diferentes lazos. Otro punto es que también se pueden obsesionar con un amigo o con un amigo imaginario, ¿no? Como mencionaba Andrea hace un momento, estas características, si bien son particulares de las mujeres autistas, pero también no es que sean solamente de mujeres autistas, ¿no? Sino también pueden adquirir, o sea, los hombres también pueden manifestar este tipo de características, ¿no? O sea, de una manera distinta. Por eso es un espectro, ¿no? Porque dentro de esta condición hay mucha variedad, ¿no? Entonces, no podemos generalizar, cada caso es independiente. Y otro punto que habíamos conversado hace un momento es que las mujeres autistas están más motivadas socialmente, ¿no? Tienen esta necesidad de pertenecer a un grupo y por lo tanto es que comienzan a observar ciertas conductas para poder encajar en estos grupos, ¿no? Exacto. Aquí vemos una pregunta o un comentario de Romina que dice: hola, tengo autismo recientemente diagnosticado. Soy mamá de un niño con autismo, docente y presidente de la Fundación por la Inclusión Plena de Argentina. Gracias por esta charla, la compartí en nuestro grupo Asperger Femenino. Gracias por tu comentario, Romina. Sí, muchas gracias por compartirlo. Y justo creo que más adelante lo habíamos tenido en cuenta de mencionar que muchas mujeres autistas, bueno, si comparamos como la estadística, las mujeres en comparación a los hombres llegan más comúnmente al diagnóstico en la adolescencia o adultez y los hombres en su mayoría en la niñez, ¿no? En la infancia. Entonces, claro, es usual que muchas mujeres autistas lleguen al diagnóstico a través del diagnóstico de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Es algo que hemos visto que ocurre bastante y es importante visibilizar eso también, ¿no? Porque en el proceso también de una mamá de, de acudir a la evaluación a veces cuesta, ¿no? Nosotros tenemos mamás que quizás nuestros compañeros del equipo han recomendado pasar por una evaluación porque ven ahí algunas características, algunos rasgos, y hasta que la mamá se anima a veces toma un tiempo porque es algo difícil de aceptar, es algo que a veces incomoda al inicio. Entonces, muchas gracias por tu testimonio, Romina. Ahí dice tal cual, nos interesan más los hechos que las personas y eso muchas veces nos da culpa. Claro, el hecho de quizás no aceptar las características propias, de repente no conocer de dónde se originan estas características o estos intereses, puede hacer que sintamos culpa, ¿no? Como había mencionado, es
muchas veces comienzan a cuestionarse de que algo en ellas quizás no anda bien, entonces hay que comienzan a tener sentimientos de culpa y ahí como que generarse otras sensaciones y sentimientos como tema de esos Bueno, ahora Hola. vamos a Ay, se pasar entrecorta un poquito. a- al área de los intereses. Ay, Hola. ¿Se me escucha bien a mí? me entrecorta a mí un poquito. Creo que sí. Mejor. ¿Tú me escuchas a mí? Yo te escucho entrecortada, Lu. ¿Ustedes nos escuchan? Hoy. Hola. A ver si por ahí ¿Me nos dicen escuchas, cómo se nos escuchan. Ahora sí te Andrea? escucho mejor. Y ya se ¿Tú me me escuchas cortó. bien a mí? Yo sí. Ya, creo que ya se reconectó bien. Yo quería agregar ahí algo de que, como bien dices, Lu, tener el diagnóstico, ¿no? Conocer de dónde vienen algunas de nuestras características que vemos que quizás no nos identificamos tanto con las otras personas o que a los demás no les pasa tanto. Saber el origen llega a ser a veces bastante aliviador, pero también una vez que se tiene el diagnóstico hay muchas chicas que aún así sienten culpa, ¿no? Y dicen, ay, entonces soy mala porque no me intereso por las personas, ¿no? Y es importante reconocer que así como nosotros, o bueno, como ustedes tienen esa dificultad, todas las personas tenemos una dificultad en algo. Y hay características de nuestra propia forma de ser, de nuestra personalidad, que sí, reconocemos, trae una dificultad, nos trae a veces problemas, pero es importante la aceptación de esto y construir a partir de esta aceptación, ¿no? Ver, ok, esto se me hace difícil, ¿qué necesito para que esto no sea tan mal interpretado, no me traiga tantos problemas? Y también saber que esto que por acá me trae problemas, ¿no? Que es el fijarme en los datos, por otro lado es una fortaleza, ¿no? Eso me permite a mí convertirme en un especialista en lo que me interesa, apasionarme por las cosas que me gustan, etc. Ujú. Y Ujú, justo ahorita hablando, André, del tema de los intereses, ese es otro punto que vamos a conversar, ujú, ¿no? Que las mujeres autistas tienden a también tener intereses profundos, pero quizás estos intereses tienden a cambiar de una manera más rápida, ¿no? Por ujú, decirlo así. Y también muchas veces se les llaman como que pequeños profesores, ¿no? Porque ujú. tienen mucho interés en entender cómo funcionan las cosas, en entender cómo se originan, de dónde provienen, ¿no? Como que todo con manera muy detallada sobre las cosas, ¿no? Como había mencionado hace un ratito, como que tienden a interesarse más quizás por hechos, por información, que por las mismas personas Ujú. y esto las hace como que pequeños profesores porque demandan como que su tiempo y su atención en esos puntos específicos que les gusta. Ajá. Y ahí también agregar que se habla de que usualmente se ve como pequeños profesores más a los hombres, pero también pasa en las mujeres, pero a veces también se habla de como pequeñas psicólogas en el caso de las mujeres, porque se siguen centrando en datos, información, entender el cómo funciona, el por qué, pero de lo social también, ¿no? Más que de la persona individual, el entender el comportamiento, la causa-efecto, ¿no? Y cómo se articulan los espacios sociales. Ujú. A ver, vamos a leer comentario de Romina. La felicito por este espacio. Es sumamente necesario visibilizar el autismo en mujeres, ya que estamos invisibilizadas. Sí, gracias Romina. Definitivamente, mientras más espacio tengamos para poder difundir esta información, va a ayudar a que la mujer autista se encuentre más visibilizada, ¿no? Ujú. Luego menciona, a mí recibir el diagnóstico me dio mucho alivio, me ayuda a no juzgarme tanto, Hacer, a ser más amable conmigo misma. ujú, Ok, sí. qué bueno. Sí, porque definitivamente el recibir un diagnóstico y el saber de dónde vienen estas características, por qué somos de una determinada manera cuando quizás antes nos juzgamos y nos criticábamos de por qué soy así, por qué tiendo a ser
las cosas de esta manera. Como que el hecho de que haya un mayor autoconocimiento de nuestras propias características definitivamente hace que nos aceptemos más y dejemos de juzgarnos y tengamos una mejor autocomprensión, ¿no? Y de esta manera tener una mejor relación consigo misma. Bueno, continuamos. Si es que tienen alguna pregunta, algo que les gustaría que aclaremos, nos lo pueden escribir por los comentarios. Bueno, ahora vamos a pasar a otra área que es el tema de las emociones, ¿no? Como había mencionado al inicio de este en vivo, las mujeres autistas tienden a estar invisibilizadas tanto por su género como por su condición, ¿no? Y en base a su género hago referencia a que existen muchas desigualdades en la sociedad de cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre, ¿no? Entonces, puede pasar de una manera más normal, por decirlo así, que la mujer sea más emocional, sea un poco más intensa con sus emociones, y es por eso que suelen pasar desapercibidas, ¿no? Entonces, esa es una de las características también de la mujer autista, ¿no? Como que tiende de repente a frustrarse con mayor facilidad, a diferencia de quizás de otras personas, ¿no? De por sí, el manejar nuestras propias emociones a todas las personas es un poco complicado, ¿no? Quizás en la mujer autista es un poquito más intenso, ¿no? Entonces, tienden a ser un poquito más emocionales, un poquito más impulsivas, ¿no? Y muchas veces buscan espacios solitarios para poder manejar esta dificultad emocional. Claro, sí. Y eso también va acompañado, o sea, hay que tomar en cuenta también que algunas tienen dificultades sensoriales, ¿no? Eso definitivamente también genera agotamiento y más irritabilidad cuando ha sucedido algo que sensorialmente las ha abrumado, ¿no? Claro, el tema de ser de repente hipersensibles ante diferentes estímulos, ¿qué quiere decir esto? El percibir los estímulos de una manera más intensa puede generar cambios en nuestro estado de ánimo. Y si es que nosotros no identificamos qué nos genera este cambio de estado de ánimo, va a ser que de repente es un poquito más difícil poder enfrentarnos a esa emoción que nos está generando algún tipo de malestar, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil asociar los repentinos estados de ánimos con esos estímulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Muchas personas, muchas mujeres que están dentro del espectro autista, al estar rodeado de muchas personas, puede generar agotamiento, ¿no? Luego de estar con esas personas, ¿no? Por ejemplo, conocemos un caso de una profesora, ¿no? Esa es una experiencia de una mujer autista que estuvo en uno de nuestros encuentros, ¿no? Donde esta mujer autista era profesora y siempre estaba rodeado de todos sus alumnos y muchas veces tenía que dar exposiciones también a los profesores, ¿no? Entonces ella nos comentaba que el hecho de estar rodeado todo el día con sus alumnos y luego estar en reunión con los padres y luego de repente estar en reunión con los profesores, el hecho de estar todo el tiempo rodeado de muchas personas a la hora de llegar a su casa le genera mucho agotamiento, ¿no? El hecho de también de percibir de repente muchos sonidos al mismo tiempo, genera mucha irritabilidad. Entonces, de repente, alguien que nos esté escuchando ahorita considera que de repente su estado de ánimo puede variar con facilidad, les recomendamos que se mantengan en pausa y traten de analizar desde qué momento este estado de ánimo cambia para que puedan determinar cuál es el origen de esto. ¿Sí? Porque muchas veces dejamos de lado, no sé, por ejemplo, el salir a la calle, ir a tus clases de la universidad y regresar a tu casa y después estás de mal humor, estás estresada, estás agotada. Muchas veces no tomamos en cuenta de repente el hecho de estar en la universidad o estar en un salón de clase. No sé si me dejo entender. Exacto, de reconocerlos como fuentes de agotamiento, ¿no? Uh-huh. Exacto. Sí.
Entonces, justamente con eso queríamos ir a dar mayores ejemplos de necesidades importantes de apoyo a tener en cuenta en la intervención con las mujeres autistas y para las propias mujeres autistas que puedan escuchar este envío de ellas mismas, eh, reconocer o que sea más fácil en todo caso reconocer áreas en los que se necesita quizás una estrategia, aplicar una técnica, eh, tener un mayor autoconocimiento. Y justamente por el lado del autoconocimiento es que queríamos empezar a hablar de las necesidades de apoyo, ¿no? Es fundamental para toda persona y particularmente para las mujeres dentro del espectro autista trabajar en el conocimiento propio, ¿no? Más allá del diagnóstico como una persona individual, pero teniendo en cuenta el diagnóstico como un punto de partida y referencia para encontrar espacios de pertenencia que quizás a lo largo de su vida, en los espacios comunes a los que una mujer frecuenta, como nido, colegio, universidad, trabajo, a veces es difícil encontrar, ¿no? Porque justamente vemos que no somos tan parecidas a la que tenemos al costado o al grupo de chicas del salón, de la promoción. Entonces, a través del autoconocimiento, encontrar un sentido de pertenencia que todas las personas buscamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y también conocer otras mujeres que puedan contarnos sus experiencias, sus percepciones y que éstas puedan resonar para con nosotras, ¿no? Que nos hagan reflexionar en nuestras propias dificultades, nuestras propias experiencias, nuestras propias posibilidades de proyectarnos al futuro, por ejemplo, ¿no? Eh, y también ahí hacer énfasis en conocer su propia forma de pensar, como hablábamos en un momento, para aliviar también sentimientos de malestar como culpa, ansiedad, por tener una forma de pensar que los demás quizás cuando se las comentamos no la comprenden tanto. Entonces, que nosotras tengamos una mejor comprensión de cómo interpretamos las cosas, cómo solemos percibir las cosas, eh, ayuda a aliviar un poco el malestar, ¿no? Vemos que muchas mujeres dentro del espectro a veces son bastante, tienen estándares sobre ellas mismas bastante altos, ¿no? No pasa en todas, pero algunas, la autocrítica está como a veces muy a flor de piel, ¿no? Y por eso vemos muchas chicas en el taller, por ejemplo, que están en una edad académica, de colegio, universidad, son muy apegadas a lo académico. Y esto es un área que cuando no sale como esperan, llega a frustrar bastante, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, el autoconocimiento. Y para como complementar lo que hablábamos de la sensorialidad, reconocer también, ¿no? Lo sensorial que nos abruma, como tú dijiste. Eso va a ayudar a que el agotamiento no llegue a un límite. Yo con una participante, como a veces le costaba en el momento que se sentía abrumada reconocer qué era lo que la abrumaba, si era una luz, un sonido, un olor, aplicamos la estrategia de como blackout, como apagado de computadora. Esa era la metáfora, como cuando la computadora se recalienta y comienza a sonar el ventilador así, parece que va a explotar la computadora, necesitas apagarla, dejarla un ratito y luego vuelves a trabajar. Entonces, tal cual, ella comenzó a probarlo 2 veces al día, hacer un apagado como de 10 minutos a oscuras, reduciendo toda la cantidad de estímulos que podrían estarla abrumando y le sirvió a estar mucho menos agotada para cuando llegaba el fin de semana, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, tener en cuenta eso. Antes de continuar, vamos a leer unos comentarios, ¿sí? Ya. Pamela Figueroa dice, sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. No es que no quiera socializar, solo que cuando lo hago me siento muy agotada y necesito tiempo a solas para recuperarme. Y eso está bien, ¿no? Está bien que tú identifiques en qué momento necesitas un tiempo a solas para poder recuperarte, ¿no? Creo que es algo que todas las personas necesitamos considerar en nuestro día a día, ¿no? Como que tener un tiempo a solas, un tiempo de nosotras mismas para poder recuperarnos de todas esas frustraciones o estrés que podamos percibir en el día a día, ¿no? Entonces, está bien que necesites su tiempo a solas, que lo busques y que lo pases, ¿no? Hasta que puedas recuperarte. Exacto.
Luego Romina dice, eso que decís para identificar las emociones es sumamente importante y es el consejo que me da mi psicóloga. Percibir y reconocerlas nos ayuda mucho. Ujú. Sí, como darles un nombre, ¿no? O sea, saber que están ahí. Ujú. Luego, Liz Gabriela Ortiz menciona, mi niña fue diagnosticada dentro del fenotipo autista, no lleva terapias ni talleres, va excelente en la escuela, de manera virtual no se acopla aún del todo. Hace unos meses estábamos en un local de comida rápida y tuvo un ataque de pánico porque me comenta que se abrumó con tanta gente, el ruido y las luces. Ella tiene 10 años, debe llevar terapia ya. ¿Se puede agudizar eso de los ataques de pánico? Gracias. Bueno, como ya hemos hablado justamente ahorita, gracias Liz Gabriela por tu comentario y tu pregunta. En mi opinión personal, yo consideraría que sí es importante que lleve una intervención individual, ya que ella misma está explorando ciertas dificultades a nivel sensorial que le cuestan quizás a veces anticipar, por lo que me cuentas, y saber cómo reducir, ¿no? La incomodidad que se genera en ese momento para que no llegue al punto en el que su sistema cognitivo se abruma tanto que llega a desencadenarse un ataque de pánico, ¿no? El ataque de pánico surge de la emoción del miedo, y el miedo por naturaleza la sentimos los seres humanos para huir de lo que nos hace daño o lo que puede ser un peligro para nosotros, ¿no? Entonces, que también ella pueda entender la naturalidad de las emociones, pero cómo hacer que éstas no lleguen a interferir en lo que ella quiere hacer en su día a día, ¿no? No podemos saber específicamente si esto se puede agudizar, pero como te mencionamos, el generar un mayor autoconocimiento, reconocimiento de qué cosas la incomodan o no, cómo afrontarlas, es un factor protector definitivamente para que ese riesgo sea menor, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo. Yo también consideraría que sería importante, ¿no? Que lleve una intervención individual, ya que hay ciertas emociones que quizás hoy en día se le está haciendo un poquito complicado manejar por sí misma y de repente necesita un poco de guía para de repente buscar ciertas herramientas que le pueda favorecer a ella para el manejo de sus propias emociones, ¿no? Y también poder tener un mayor autoconocimiento de qué cosas les puede generar ciertas emociones desagradables y en base a eso poder anticiparlas y tener ya como que las herramientas para poder lidiar cuando se vuelva a presentar una siguiente vez, ¿no? Ahí justo Pamela le comenta a Liz Gabriela que ella de pequeña tuvo ataques de ansiedad y en la adolescencia empeoraron y ahora le resultan incontrolables esas situaciones, así que aconseja que vaya mejor de chica a terapia, ¿no? Y claro, la adolescencia es una etapa como de un poco más de vulnerabilidad por los cambios hormonales y consecuentemente emocionales, pero definitivamente tampoco es algo que digamos decir, sí o sí va a pasar y no va a ser definitivamente incontrolable. Justamente como dice Pamela, con una intervención le estaríamos dando más herramientas para, en caso ocurra o vuelva a ocurrir, ella se sienta más segura de cómo afrontarlo, ¿no? Ujú. Así es. Y vamos a leer el último comentario antes de continuar, que dice Susana. Yo no puedo tener ese tiempo a solas, mis hijos me buscan todo el tiempo, hasta en el baño. Al igual de mi esposo, son muy dependientes y a veces siento que me ahogo. Ujú. Claro, es complicado a veces cuando son mamás encontrar ese espacio, pero definitivamente es importante hablarlo entre todos, ¿no? Claro, una conversación será con el esposo en un nivel y con los hijos también un lenguaje que ellos puedan entender, porque es algo que a veces hablamos también en el equipo, ¿no? Un cuidador en general, cuidador de cualquier persona, niño, niña o hasta adulto, necesita tener una práctica de autocuidado propio para poder seguir dando ese cuidado a los demás, ¿no? Sabemos que es complicado cambiar a veces las dinámicas familiares y para eso también pueden estar atentas a los envíos de EITA, que tenemos una especialista en terapia familiar que ahí les puede dar algunas mejores luces de cómo abordar los temas de dinámica familiar, pero sí definitivamente, Susana, recomendarte que
sea algo que hables y se encuentre poco a poco el camino para tener esos espacios, ¿no? Ahí Romina pone, muchas veces nos cuesta ponerle nombre a las emociones. En mi caso las describo, pero me cuesta mencionarlas. Con los ejercicios de la psicóloga lo estoy aprendiendo. Sí, justamente, bueno, a nivel como técnico, la dificultad para ponerle nombres a las emociones se llama lexitimia, pero más allá del nombre, que suena, qué extraño nombre, es reconocer que las emociones es a veces importante ponerles un nombre, no por el nombre en sí mismo, sino porque hace que podamos asociar con más facilidad qué nos puede servir para tal emoción que antes resonó con nosotros de la misma manera o que otra persona está hablando que se siente así. También nos ayuda a empatizar con el otro cuando nos dice cómo se siente. Entonces, hay personas que no necesitan revisar, por ejemplo, diccionarios emocionales como el emocionario con el que trabajamos, o justo ayer yo le mandaba a una participante del universo de emociones, que son unas imágenes, ahí si ponen universo de emociones, salen imágenes sobre emociones relacionadas a la felicidad, a la tristeza, al miedo. Entonces, tener una aproximación a los nombres de las emociones ayuda un poco también al manejo de las mismas. Bueno, entonces para continuar, ahora seguimos leyendo sus preguntas. También es importante tomar en cuenta como necesidad de apoyo las explicaciones específicas que muchas mujeres necesitan sobre situaciones sociales, ¿no? Según la edad que tienen y el grupo de personas con las que se relacionan y frecuentan, ¿no? Es importante tener en cuenta que la descripción o el aprendizaje de las habilidades sociales también tiene que ser en relación a ejemplos, a experiencias concretas y detalladas para evitar el mayor riesgo a confusión o generalizaciones descontextualizadas, ¿no? Claro, por ejemplo, ahorita que mencionas ese punto, una participante que yo tenía hace un tiempo atrás, cuando conversaba con ella, una vez me comentó lo siguiente, ¿no? Ella tenía muchas ganas de hacer amigos, pero no sabía la manera en cómo poder llegar a otras personas, ¿no? Entonces optó por la opción de observar cómo su hermana interactuaba con sus amigos a través del chat, ¿no? Entonces, al observar la manera en cómo hablaba, los términos que utilizaba, comenzó a hacer lo mismo, pero en un contexto distinto, ¿no? En el caso de la hermana lo hacía con amigos. En este caso lo hacía esta chica, pero con personas desconocidas que contactaba a través del internet, ¿no? Claro, nuevas. ¿Qué fue lo que sucedió? Acceden a verse, ¿no? Como que estas dos personas, como que la chica y la persona con la que se había contactado, y ella me decía, ¿no? Yo salí como que para poder hacer amigos, porque ya habíamos conversado como que anteriormente y la relación iba bien, pero cuando salimos y nos vimos por primera vez, el chico quería sobrepasarse conmigo, ¿no? Y yo no sabía cómo salir de la situación en ese momento porque a mí me habían enseñado a salirme de una situación de robo, pero no de una situación de tocamiento, ¿no? Entonces ahí podemos ver que existe doble riesgo, ¿no? Uno, a la hora de contextualizar una manera de interactuar en una situación distinta, ¿no? Pero que lo aplica en una situación distinta. Y la segunda es el hecho de quizás no explicarle concretamente las diferentes situaciones que podrían estar en riesgo en algún momento de su vida, ¿no? Como un robo, como un tocamiento, como una falta, no sé, como que diferentes situaciones, ¿no? Entonces el hecho de que no le hayan explicado una situación en concreto, se le hizo un poquito difícil reaccionar en una situación distinta, pero que quizás pueda tener la misma base De conducta. de conducta, ¿no? Que finalmente es salir corriendo de esa situación, ¿no? Salir como que, ¿no? Entonces Exacto, es importante justamente mencionar. que preguntaron generalizaciones descontextualizadas. Quizás yo me compliqué con la palabra, pero quería referirme a tu ejemplo, ¿no, Lu? O sea, justamente lo estás pudiendo explicar ahorita esa pregunta y quería aprovechar en mencionarla para terminar de complementar con tu ejemplo.
No sé, Mónica, si es que con el ejemplo que acabamos de dar te queda mayor claridad con el tema de descontextualizar eh, la interacción con otras personas. Claro, un aprendizaje, ¿no? O Ajá, sea, pasa de que como el pensamiento de una persona autista es sistemático y en categorías, puede pasar viceversa, ¿no? A veces yo una conducta, digo, ah, bueno, esta conducta es una forma adecuada de interactuar con chicos, pero la generalizo a chicos, o sea, entra como en mi categoría chicos, mm, pero le quito la contextualización a cada chico particular, en cada conversación en particular, ¿no? Esa es la dificultad que a veces lleva a esos riesgos, ¿no? O viceversa, en el caso del robo, ¿no? Eh, gene- o sea, tenía el aprendizaje de cómo actuar. ¿Cómo era el ejemplo, Lu? De cómo actuar en el robo. claro, a ella le habían enseñado cómo actuar si es que alguien viene y le roba, pero no le habían enseñado o no le habían explicado qué medidas puede tomar si es que alguien quiere sobrepasarse, ¿no? Si es que alguien la comienza a tocar y quiere como que, ¿no? O sea, En ese caso, claro, no se generalizó la conducta, que era generalizable, ahí sí, o sea, estaba adecuadamente, eh, era adecuado que se generalice a otros repertorios de situaciones, ¿no? ujú. Entonces, Y es esto va mucho de la mano con el copiar las conductas, ¿no? Por eso decimos que hay muchos riesgos si es que no hay una psicoeducación en base a situaciones concretas o interacciones concretas, ¿no? ah, exacto. Entonces, bueno, entonces por ese lado, otra necesidad de apoyo a tomar en cuenta como área de necesidad de apoyo son las explicaciones de situaciones sociales específicas, ¿no? Especificar, ponernos en diferentes casos, situaciones hipotéticas, hacer role-playings, contar experiencias, etcétera. Ayuda mucho digamos, nunca está de más irnos un poco más allá en ejemplos y especificaciones con ellas. Por otro lado, en el caso de la regulación emocional, como mencionó Lu, y hemos estado hablando un poco, es importante esta área como necesidad de apoyo, ¿no? Trabajar la regulación de emociones a través de lo que ya hemos hablado, como el reconocimiento por el nombre de la emoción, emociones relacionadas, en qué momento sentimos tal emoción, pero también el reconocer de qué otras formas a veces se expresan nuestras emociones. Por ejemplo, en el taller de adolescentes, de chicas adolescentes, últimamente hemos hablado mucho de las somatizaciones, ¿no? Entonces, reconocer también que a veces ciertos malestares físicos, fisiológicos, en cada una se vincula con cierta emoción o experiencia. Eso también es parte de la necesidad de apoyo a la hora de trabajar regulación emocional. Y por último, y no menos importante, tener en cuenta qué herramientas les va a servir a cada una para su regulación emocional. Recordar que no, las técnicas psicológicas e intervención no son para todas igual de eficaces, sino que hay que encontrar como el plan específico, como yo a veces le llamo la caja de herramientas que cada una necesita, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta. Ujú. Por otro lado, también el tema de anticipar un poco los cambios, no un poco, anticipar definitivamente los cambios a lo largo de las etapas de la vida, ¿no? En el caso de las mujeres, a veces los cambios son como mucho más abrumadores y también visibles, por ejemplo, el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de las caderas, los vellos, todos esos cambios a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo son importantes de anticipar para que no generen malestares, ansiedades, inseguridades, que se pueden prevenir con una explicación del por qué ocurren esos cambios, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí también hablar sobre los cambios en el desarrollo como una necesidad de apoyo para ellas en la intervención. Y con eso ya por último nos vamos a hablar un poco de riesgos en general, que si bien a veces nos cuestionamos qué tanto utilizar esta palabra, pero es importante reconocerlos, ¿no? Reconocer los riesgos tal cual son, como por ejemplo a nivel
de la sexualidad, muchas veces hay un mayor tabú en las mujeres para hablar de sexualidad y eso definitivamente las expone a un mayor riesgo frente a abusos. Entonces, como tú has contado el caso de tu participante, eh, es importante prevenir estos riesgos hablando directamente, concretamente, de forma clara y entendible para ellas sobre estos temas, ¿no? Sí, claro, como habíamos mencionado este ejemplo de mi participante, también podemos ver diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una participante del taller de habilidades sociales que nos comentaba que tenía un par de compañeras, me parece que le decían, ok, si es que tú quieres parar con nosotros en el recreo, hazme la tarea, ¿no? Entonces, esa especie de manipulación también es muy frecuente en ellas porque como de por sí se le hace un poquito complicado poder ingresar a grupos sociales y poder interactuar con diferentes personas, van a acceder a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el hecho de poder explicarles concretamente los riesgos posibles, va a ser muy beneficioso para que ellas puedan lidiar su día a día, ¿no? Claro, o sea, en el tema de los riesgos, reconocer la vulnerabilidad a veces de la falta de lectura de intenciones, ¿no? La lectura de la mente ahí definitivamente genera una vulnerabilidad que hay que abordar como en el trabajo, ¿no? Ahí Ujú. han puesto bastantes comentarios, yo creo que los leemos antes de ya pasar al tema final, que es el proyecto de mujeres autistas. Ok. Algunos de ellos, por ejemplo, complementan muy bien a lo que estábamos hablando, el comentario de Pamela, que resumiendo, ella dice que, claro, de pequeña ella veía amigas dándose besos en la mejilla, agarrándose de las manos, y ella en casa le enseñaron a protegerse de los hombres y no de las mujeres. Entonces, cuando una mujer tuvo otras intenciones con ella, esto no fue leído de esa manera por ella, ¿no? Y qué importante, no solo dentro de las mujeres autistas, en general, yo creo que Ujú. es un tema de vulnerabilidad de la mujer, que al no hablar de que el abuso es un riesgo, y más allá, hay casos en los que le hablan a niñas del abuso, que un hombre no te toque, pero también está el riesgo de que una mujer haga un abuso, ¿no? Entonces es importante especificar. Nuevamente aquí la generalización llega a ser a veces una, un hueco de información para ellas, ¿no? Ujú. Entonces tener en cuenta eso. Bueno, los otros comentarios ya son eh, que entienden lo que decimos, cómo lo ven reflejado en sus experiencias. Ujú. Y ahora, bueno, hablar un poquito sobre el proyecto, ¿no? De mujeres Ujú, autistas de EITA, Equipo de Investigación y Trabajo en Autismo. ujú. Em, sí, menciónalo. Ya, bueno, el proyecto de mujeres autistas en realidad antes llevaba otro nombre y se creó en el 2015 con Vanessa de Sousa, que era parte del equipo de EITA en ese momento, y se rearticuló a finales del 2018, llegando la coordinación por parte mía y de Luciana, ¿no? A partir de ese año ya establecimos como un objetivo claro del proyecto brindar espacios de acogida, escucha y empoderamiento a mujeres autistas a través de los servicios específicos como el diagnóstico, intervención individual, los talleres de habilidades sociales, los espacios de encuentro de mujeres adultas y las campañas de difusión de información que procuramos siempre estar activas en eso en nuestras diferentes redes sociales que son Instagram, mujeres.autistas, y Facebook, que es EITA Mujeres Autistas, ¿no? Para que puedan ver ahí un poco más de este lado de difusión de información. Eh, Todos estos servicios van de la mano con el tomar en cuenta todo lo que sobre todo mencionamos al inicio, de quitar el sesgo del autismo únicamente en hombres, en la manifestación más común en los hombres, sino también visibilizar tanto para los profesionales como para las propias personas autistas la manifestación de las características de la condición del autismo en las mujeres, ¿no? Ujú. Entonces, eso es por parte del proyecto específicamente. Ahora, ya en la próxima semana, el próximo domingo 28, vamos a estar haciendo como parte del proyecto el encuentro virtual de mujeres autistas adultas. ¿Sí? Nosotras ya desde este año justo
en enero comenzamos con encuentros de mujeres autistas adultas en vivo, en persona, y la verdad es que fueron súper valiosos tanto para nosotras como profesionales como para ellas, ya que nos lo pudieron manifestar a través de sus testimonios, ¿no? Entonces, queríamos comentarles, aprovechar el espacio también para comentarles sobre el encuentro que vamos a tener este 28 de junio. Va a ser justo a la misma hora de este en vivo, al mediodía, domingo 28 de junio, para que también personas alrededor del mundo puedan conectarse, ¿no? Encontramos este horario como más conveniente para una mayor cantidad de países hispanohablantes. Y la idea a través de este encuentro virtual es darle continuidad a los espacios de encuentro que ya estábamos llevando a cabo y poder acoger cada vez más a más mujeres autistas. Y la verdad es que el hecho de que sea mundial surgió a partir de que justo con Lu, cuando estábamos planeando hacer un encuentro virtual y todo eso, estábamos en medio de nuestra campaña por el Día de la Mujer Autista de este año, ¿no? Que fue el 13 de abril. Este ya fue el segundo año en el que hemos hecho una campaña de visibilización por el Día de la Mujer Autista, que fue un día que instauramos desde EITA el año pasado para promover justamente la visibilización de la mujer autista en el marco del mes de abril, que es el mes de la concientización del autismo. Y en esa campaña nos dimos cuenta que muchas mujeres de diferentes partes del mundo encontraban en el proyecto de Mujeres Autistas un espacio justamente de acogida para expresarse, para comunicar sus experiencias. Entonces dijimos, ¿por qué no? Si ahora tenemos esta posibilidad a partir de esta coyuntura de hacer las cosas virtuales, abrirlo para gente también fuera de nuestro país específicamente, ¿no? Entonces, las invitamos a todas las mujeres autistas adultas mayores de 18 años que estén interesadas en participar de este encuentro. Para más información pueden entrar a nuestra página de Facebook de Mujeres Autistas. Ahí hemos creado un evento sobre el encuentro en donde tienen un link para su inscripción y los pasos a seguir. El encuentro tiene un costo, pero justamente ahora estamos haciendo un sorteo porque muchas mujeres nos hicieron llegar como a veces lo económico es una barrera también para ellas acceder a servicios, y pues al escucharlas lo hemos tenido muy en cuenta y hemos decidido hacer este sorteo de 3 cupos para las que estén interesadas. Y ya, eso sería todo por el lado del encuentro.